Ya lo comentábamos, ya lo adelantábamos, una grave denuncia existe por parte de dirigentes gremiales de Dipreca en contra de su director. Solicitan su salida, por supuesto, hostigamiento y amenazas, graves amenazas a una dirigente de Dipreca. Veamos el siguiente informe de Tu Día Te Escucha por parte del periodista Cristian Acuña. Creo que la presencia de Dipreca acá es importantísima. El director en el ascensor me hace una amenaza directa diciéndome que qué me parecería si me mandara 2 amigos para la casa. Esto es muy violento, extremadamente violento. No estamos en otros años, estamos en el 2022 y tenemos que estar viviendo situaciones de esta índole. Insostenible que un jefe de servicio de un organismo que es del Estado público haga estas acciones en contra de dirigentes y dirigentes. Lo que estamos solicitando es la salida del actual director de la institución. Son dirigentes y dirigentes sindicales. Ellos acusan al director de la Dirección de Previsión de Carabineros Dipreca, Juan Hernández Rivera, de constantes amenazas y hostigamientos. Una situación que aseguran vendría ocurriendo desde hace más de 1 año y medio. Nosotros denunciamos, o la problemática que nosotros tenemos es el tema de los acosos reiterados, amedrentamiento del director de Dipreca hacia los dirigentes y, como comprenderás, hacia todos los funcionarios. Yo en ese aspecto debo reconocer y sacarme el sombrero delante de mis compañeras, la mayoría mujeres, ya que se han puesto los pantalones y las faldas para poder llegar y denunciar este tipo de cosas que nos han estado pasando a nosotros. Una serie de circunstancias, de malos tratos, de amenazas, de situaciones que no son agradables para ningún tipo de funcionario, ni público ni privado. Juan Hernández, contador auditor, perito contable forense, es un ex funcionario de la PDI que llegó a integrar el alto mando de la Policía Civil, siendo incluso subdirector operativo de la institución. En diciembre del año 2018 asumió como director de Dipreca. Pero hemos sido lamentablemente amedrentados por este caballero y ya llevamos más de 2 años con este problema y vamos a seguir en esto porque este caballero no va a cambiar. Por lo tanto, estamos siempre sujetos a estas sorpresas como sumarios, amenazas, entonces al final no sabemos qué nos puede pasar y siempre estamos como con el miedo a que nos pueda pasar algo. Una de las presuntas amenazas más graves que habría protagonizado el director de Dipreca dice haberla sufrido esta dirigente sindical. Todo habría ocurrido, relata, luego de finalizar una reunión junto a Juan Hernández y otros funcionarios. Después de una reunión que tuvimos por un tema de un protocolo que queríamos firmar de acuerdo, no vinculante, pero que sí abría puertas para negociar mejoras para los funcionarios en Dipreca, el director en el ascensor me hace una amenaza directa, bueno, me imagino que le molestó quizá cómo se fue dando el contexto de la reunión, diciéndome que me parece, pues, primero me preguntó si vivía en Renca todavía y yo le digo que sí, y ahí él me comenta que qué me parecería si me mandara 2 amigos para la casa. Asegura haber interpretado los dichos del director de Dipreca como una velada amenaza. Agrega que del hecho habría testigos. En esto obviamente está de testigo la fiscal institucional, que obviamente un poco incómoda por la situación porque se entendía el contexto, o sea, no tenía más explicación. Ella le pregunta si era para ir a dejarme flores a mi domicilio y ella dice, y él insiste que no, que me parecería a mí que me mandara 2 amigos para la casa. Quiero que se entienda de que nosotros vínculos de amistad personal con el director del servicio no tenemos, más que la función que cumplimos hoy en día, que es dirigencial, de dirigentes de la asociación. Según señalan las dirigentes sindicales de Dipreca, esta y otras situaciones habrían sido expuestas a la Subsecretaría del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, sin que haya realizado algún tipo de investigación. Esto es muy violento, extremadamente violento. No estamos en otros años, estamos en el 2022 y tenemos que estar viviendo situaciones de esta índole, donde la parte humana de nuestras dirigentes se ve vulnerada.
Han encontrado apoyo en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, que ha tomado conocimiento de las denuncias. Lo peor para nosotros como dirigentes sindicales, mujeres o hombres de nuestra confederación, es poder haber constatado, digamos, y tener claridad de las amenazas permanentes y el clima que no está acorde con la realidad de un país que vive en un Estado de Derecho, y que creo que esas prácticas las dejamos bastante hace muchos años en el pasado. El pasado lunes, las dirigentes y dirigentes sindicales de DIPRECA se reunieron con la Dirección de Gestión y Modernización de las Policías, DIGEMPOL, para exponer las situaciones de supuestos maltratos denunciados. La reunión que tuvimos nosotros hoy día fue una reunión positiva con el señor que es el de la DIGEMPOL, ¿ya? Este señor es nuestro nexo para poder llegar un poquito más arriba, hacia la subsecretaría de Interior, hacia el Interior, porque en definitiva ellos son los que toman las decisiones. Post reunión, encontramos al director de DIGEMPOL camino a La Moneda. ¿Y esta reunión fue fructuosa a su entender? Para mí sí, para ellos entiendo que también. Para ellos también. Sí. Podría haber una solución, porque la solución única que ven ellos es la salida del director de DIPRECA. O sea, esa solución se va a estudiar desde el gabinete. Muchas gracias. Eso es precisamente lo que desean las dirigentes y dirigentes de DIPRECA, la salida inmediata de su cargo del actual director de DIPRECA, Luis Hernández Rivera. No hay posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios por todo lo que hemos vivido, que esto ya es mucho rato. No hay posibilidad de que nosotros podamos quizás subsanar lo que ha sucedido, y estamos pidiendo la salida del actual director de la institución. Nosotros somos 3 asociaciones de funcionarios que estamos juntos, estamos trabajando por el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, en definitiva, es sacar al director de DIPRECA de sus funciones, entendiendo de que no lo ha hecho bien. Acudimos a las dependencias de DIPRECA en el centro de Santiago con el fin de obtener alguna versión del director de la institución, Luis Hernández Rivera, sobre las presuntas acusaciones que pesan en su contra. Hola, ¿qué tal? ¿Con Relaciones Públicas de DIPRECA? ¿Qué tal? Mira, Cristian Acuña por acá, yo soy periodista de Canal 13. Estamos viendo unas denuncias de funcionarios y dirigentes de supuestos maltratos del director. Entonces, por eso queremos ver si podemos tener alguna versión. Se nos pidió enviar un mail solicitando entrevista con el director de DIPRECA, documento que fue enviado. También hicimos gestiones telefónicas con el Departamento de Comunicaciones de la institución. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Supuestas amenazas, Emilio Sutherland, supuesto acoso laboral, todo esto está en proceso obviamente investigativo, por eso lo ponemos en condicional, ¿no? Y esto implicaría la salida del director de DIPRECA. Es lo que están pidiendo los dirigentes gremiales de justamente 3 entidades gremiales de esta institución de DIPRECA. Hasta el momento no hemos tenido la información respecto a lo que piensa el director Juan Hernández, que fue subdirector de la Policía de Investigaciones. Y es una institución de DIPRECA muy importante porque tiene que ver con la previsión social y el sistema de salud de funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Y están verdaderamente los dirigentes gremiales en pie de guerra. Las 3 instituciones que comandan a todos los funcionarios solicitan la salida a autoridades del Ministerio del Interior de este director de DIPRECA porque aseguran que hay amenazas y hostigamiento laboral. Así es. Vamos con algunos de los denunciantes, ¿les parece? Queremos conocer su testimonio. Está Ana María Silva con ellos. Anita María. Sí, la verdad, Ángeles, Emilio, es que no es fácil hacer este llamado a viva voz para los trabajadores de DIPRECA. Emilio bien explicaba el rol de esta institución y para complementar un dato, son más de 600 trabajadores los de DIPRECA. Hoy estoy con un grupo de ellos, con dirigentes también y con Janet Drogat, que es una de las mujeres que valientemente también ha alzado su voz porque después de 2 años decidieron hacer esto público. Janet, primero, ¿por qué esperar tanto? Y segundo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles eran estos escenarios complejos en donde se puede hablar de un posible hostigamiento? Bueno, buenos días a los que están en el estudio. ¿Qué tal? ¿Por qué la demora? Buen día. Mira, la demora en realidad no fue tal, porque esta situación que ocurre fue en septiembre del año pasado. Nosotros sí hicimos la denuncia, fuimos acompañados también
por la ANEF directamente como garante para denunciar esto al subsecretario de Interior de la oportunidad, que era del gobierno del señor Sebastián Piñera. En ese minuto, ¿cuál era el episodio que gatilló esta denuncia o qué fue lo más grave en ese minuto? En ese momento nosotros estábamos denunciando varios otros hechos que tenían relación con vulneración a los derechos de los funcionarios, que es lo que nosotros hemos estado trabajando permanentemente las 3 asociaciones en conjunto. ¿Pero podríamos describir estos episodios? Claro, esa reunión donde se da esta amenaza es en el contexto de una solicitud de un protocolo de acuerdo para poder tener un mapa de ruta de los derechos, de algunas vulneraciones de derechos que habían habido normativas a los funcionarios, por lo que en esa reunión yo me imagino que por la atención que conllevó, porque es un protocolo que estaba pidiendo firmarse muchos meses atrás, a los que se cercenó varios de los puntos que eran incluso normativos. En la salida de esa reunión, donde nuevamente expongo que ANEF venía como garante, el señor el señor director en el ascensor me hace este cuestionamiento, o sea, en realidad esta amenaza directa, donde me expone si yo todavía vivía en tal comuna, a lo que yo le digo que sí, y él me comenta que qué pensaría yo si me mandaba 2 amigos a mi domicilio. ¿Qué respondiste tú y con quién más estaba él? O sea, tú comprenderás que en el momento fue muy chocante, eso lo he expuesto a todos, que yo quedo como... Y a lo que también estaba la fiscal institucional como testigo y otro dirigente, donde la fiscal obviamente entiende el contexto de lo que me estaba proponiendo en esa amenaza y le pregunta si esto era para ir a dejarme flores, y a lo que él nuevamente vuelve a reiterar que no, que qué me parecería a mí si me mandara 2 amigos a mi domicilio. Yo quiero dejar en claro que no hay niveles de amistad personal con el director de la institución, más que el vínculo que tenemos, que es de dirigente y presidenta de una asociación donde yo represento a los funcionarios. Janet, como para una broma de ese tipo, claro, digamos, si es que hubiésemos pensado en una broma, pero claro, una afirmación sumamente grave. Claro, en algunos casos, algunos de las personas que trabajan acá lo contextualizaron como un comentario desafortunado. Claramente no es un comentario desafortunado. Si al leer la nota de interferencia se pueden dar cuenta por qué el temor. No estamos hablando de cualquier persona, y cualquier persona que no tuviera algún vínculo. Acá hay asesores y uno de ellos era un ex CNI. Por lo tanto, yo quiero que se entienda y se interprete que aquí no es victimizarse, ni tampoco a lo mejor el hecho de ser mujer fue lo que provocó que él entendiera que esto podría amedrentar y silenciar el proceso de las demandas que nosotros estábamos exigiendo laborales. Ya vamos a profundizar en el perfil del director de Juan Hernández, también en estos asesores que se vinculan con la CNI, pero quería conversar también con Patricia sobre otros episodios. Yo les preguntaba cuando llegué, ¿qué es lo más complejo del día a día, aparte del episodio que nos describía en la amenaza en el ascensor? ¿Qué otras cosas sucedieron? Mira, lo que pasa es que como el director tiene un cierto rango de su forma de ser, eso ha sido replicado en las demás jefaturas que han hecho amedrentamiento con los funcionarios. ¿Cómo? ¿De qué tipo? Por ejemplo, nosotros teníamos a funcionarios con declaración jurada por enfermedad de base crónica en plena pandemia, y se obligó a la gente a renunciar a su enfermedad de base, volviendo a trabajar. Se hizo una lista negra despidiendo 12 personas que estaban dentro de esa lista de enfermos crónicos, y una de ellas falleció a los meses de haber sido desvinculada. Producto de la misma atención. Producto de la misma atención. Se hicieron remodelaciones del edificio en plena pandemia, quedando sin las medidas sanitarias en ese momento. También fueron denunciadas. Tenemos 12 denuncias en Contraloría, ni una de ellas ha tenido resultados. No sé si alguien tiene paradas esas denuncias, pero no han salido. Claro, porque han acudido a la Contraloría, a la antigua administración, digamos, del Ministerio del Interior. También quería conversar con Claudia. ¿Qué otro ejemplo, qué otro episodio? Porque yo había conversado con ustedes también fuera de cámara, incluso comentarios súper violentos contra personas que son hombres, que tienen el pelo largo y que les dice parece mujer, caminas como mujer, te ves como mujer. Sí. ¿Qué pasó ahí? Aquí hay una discriminación por el tema, sobre todo como está con el tema de la ley de no discriminación e inclusión social. Entonces se dio esa situación con el funcionario por su orientación sexual, y él también tuvo que apelar a la Contraloría. Pero aquí también hay hechos más graves, con una oficina completa, como es Bienestar, que removió a todo el equipo sin saber por qué situación, qué era lo que estaba pasando, lo cual posteriormente, una vez que fueron trasladados, y dentro de esa oficina habían 3 dirigentes, me incluyo, nunca se nos dijo el por qué.
y eso llevó a una investigación sumaria, y no es solo una, sino que han sido varios temas de sumario que no llevan a nada. ¿Hay otro tipo de amenazas, de amedrentamiento, ejemplos como los que ponían recién tus compañeras? Sí, pues han desvinculado gente del CERMED y también, o sea, lo han hecho mal, por lo tanto Pati ha tenido que recurrir a la Contraloría, porque más encima las cosas no se hacen bien y al final a veces lo han tenido que volver a vincular. Y tenemos varios casos que están en la mutual de seguridad por enfermedad. Por liderazgo, el diagnóstico ha sido siempre liderazgo disfuncional. Entonces, estamos hablando de que efectivamente también tuvimos un funcionario despedido a contrata, el que fue mal desvinculado, efectivamente se pasaron la normativa. Este es un tema reiterado, el tema de no reconocer la normativa. Trabajamos en la administración pública, por lo tanto entendemos que estamos mucho más estructurados. Y al pedir que se reivindicara la decisión, me dicen y me manifiestan, porque desde que tuve la amenaza con el director yo no he tenido comunicación directa con él, sino que todo se enlaza a través del jefe de gabinete, que se tenía que hacer un gesto, como una forma también de que los demás funcionarios entendieran de que si pasaba algo iban a tener el mismo resultado que este funcionario, que hoy está en tribunales y en la Contraloría haciendo la apelación pertinente. Hay mucho que desmenuzar, Ángeles, pero también te quería sumar a esta conversación para que puedas conversar también con parte de los funcionarios de DIPRECA y de la ANEP también, que están como garante, que bien lo decía Janet. Gracias, Anita María. Solo para contextualizar y para que entendamos esta historia en su real magnitud. ¿Es posible aclararnos entonces, ellos son empleados civiles, son funcionarios del Estado, dependen y las denuncias se hacen a Contraloría, se hacen a la Inspección del Trabajo? ¿Hay funcionarios que sean, por ejemplo, personas que ya salieron a retiro de las propias instituciones, Carabinero, PDI o Gendarmería, que estén trabajando ahí? ¿Hay trato diferente? Eventualmente este director sería sancionado ¿por quién? ¿Por la Contraloría? ¿Sería sancionado por algún tipo de por alguno de los ministerios? ¿O derechamente entra por otra categoría? ¿Cuál es el contexto legal de DIPRECA? Mire, el contexto legal de DIPRECA, nosotros somos funcionarios civiles, ya no somos funcionarios uniformados. Nuestro vínculo de denuncia tiene que ser a través de la Contraloría General de la República, pero cuando hay una denuncia contra, en este caso, el director del servicio, nosotros tomamos la línea jerárquica que correspondía y llegamos al subsecretario de Interior, que era el señor Juan Francisco Gali en esa oportunidad, en el gobierno de Piñera, donde obviamente esto se tapó bajo la alfombra, porque lo que debería verse hecho o solicitado en forma inmediata era el sumario administrativo correspondiente. Ya puede existir una vía civil, puede existir una vía legal, pero esta era la vía que se ocupa en el sistema administrativo, en los servicios públicos. Ángeles, han sido reiteradas las veces que han acudido a estas instancias superiores, por eso le quería preguntar a Luz, antes de cerrar este despacho, ¿cómo están ustedes, los trabajadores, con toda esta tensión que han vivido en las últimas horas? Esto no se viene viviendo desde las últimas horas, esto se viene viviendo desde que llegó la administración de don Juan Francisco. En estos momentos nosotros, como trabajadores, existen compañeros y compañeras que se encuentran con teletrabajo aún a pesar de que estar con enfermedades no solo crónicas, sino con secuelas graves del COVID, las cuales ellos tienen que lidiar y van a lidiar, porque usted sabe que esta enfermedad no se reconoce, no tenemos más antecedentes. A propósito del COVID, el director le habría dicho a una trabajadora o a un trabajador que estuvo con COVID que lamentablemente no lo intubaron. ¿A ti también, Janet? Sí, o sea, lo que pasa es que la situación que he vivido ha sido en 2 oportunidades, bueno, y las 2 veces como testigo la fiscal institucional también. El contexto fue porque yo me enfermé con COVID y él no me quería saludar porque pensaba que podía contagiarse. Yo le dije que obviamente que esto tiene un tiempo y yo le dije, me imagino su preocupación, y él me dijo, sí, yo hubiera deseado que lo hubieran entubado, a lo que tuvieron que de nuevo llevarlo hacia adentro, porque claro, tiene comentarios que obviamente que ya rayan en el amedrentamiento, absolutamente. Nosotros insistimos. Nosotros hicimos la denuncia donde debíamos hacerlo, seguimos todas las líneas normativas y jerárquicas. Pero nosotros entendíamos que este cambio de gobierno en el cual nosotros creemos en estas autoridades
es donde insistimos ya más fuertemente en denunciar estas malas prácticas, porque no se pueden normalizar. Totalmente. Y entendemos que ya lo han escuchado a través de la DIGENPOL, esperamos que desde el Ministerio del Interior ya creo que existen ciertos gestos con entender que esto es una situación grave. Estamos esperando que a nosotros nos llamen para poder tener una audiencia y seguir manifestando esto, llevar los antecedentes si es necesario, porque lo más seguro y lo más responsable es hacerlo. ¿Cómo te sientes tú, Janet? Mira, en realidad desde un principio, y se lo digo a mis compañeros, a veces como que uno no cae en esto, porque uno está en esta función entendiendo que a veces tiene que ser un poquito cuero de chancho, como dicen, porque es una función que a veces es un poco ingrata. Pero nunca pensé que en un estado de democracia me iba a encontrar con estas prácticas que ya son bien antiquísimas ya. Y vuelvo a insistir, por eso que hemos llevado garantes y hemos llevado también testigos para que esto se entienda que es responsable, esta denuncia es responsable, y por lo mismo estamos pidiendo la salida inmediata del actual director de DIPRECA. La denuncia es súper clara, muchísimas gracias por haber confiado en nuestro espacio en Tu Día Te Escucha, agradecer también a los funcionarios de la ANEF que están como garante y por supuesto, como lo decía también nuestro compañero Cristian Acuña, no tuvimos respuesta de DIPRECA para poder tener la contraparte de esta gravísima denuncia que están haciendo hoy estas mujeres que sacaron su voz a través de nuestro espacio. Y Anita María, saludar también la valentía que ellas tienen, ¿no es cierto?, de decir esto, porque lamentablemente en nuestro país muchas veces lo que ocurre es que tú denuncias, ¿no?, y te resulta, te sale el tiro por la culata, ¿no? Entonces terminas tú pagando los platos rotos de una situación que además claramente tiene visos de maltrato laboral, de acoso, y precisamente de eso queremos conversar también, Emilio, ¿no? Sí, es un problema complejo y tal como lo reiteraba Anita María Silva, nosotros quisimos reiteradamente tener la versión en este conflicto del director de DIPRECA, mediante diferentes vías, vía telefónica, presencial y a través de internet, tratamos de comunicarnos con él para saber cuál era su versión. No hubo ninguna respuesta. Así que por eso lamentablemente tenemos que solo quedarnos con una versión, pero los testimonios son realmente muy contundentes, muy terribles, de acuerdo a la versión que nos entregan estas dirigentes gremiales. Pero Emilio, a mí me parece sumamente importante que a propósito de este caso en particular se pone en el tapete también otras realidades. Se pone la realidad de que se vive en muchas empresas, en muchas oficinas o muchos lugares de trabajo en donde el abuso de poder finalmente termina siendo una realidad. Y trabajar bajo esas condiciones con amenaza o con malos tratos o con un trato no adecuado simplemente y tratando de poner como la jineta encima indistintamente si se tiene un cargo o no